Primero que todo, que tengan un feliz sábado. El Señor les bendiga. Qué maravilloso estar aquí reunido con ustedes, exhortándoles la palabra del Señor. El tema de hoy va a hablar en relación, como dice acá el título, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Pero antes de iniciar el estudio de esta mañana, podemos inclinar el rostro donde estén, no se preocupen, ¿ya? Y vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Hacemos lo que nos manda, pero henos aquí, Señor, porque queremos hacer algo diferente, queremos cambiar nuestra actitud, queremos mejorar, queremos ser dignos ante su presencia. No por los méritos nuestros, Señor, sino por los méritos de su amado Hijo Jesús. Le pedimos la guía del Espíritu Santo por el amor que tanto tiene para cada uno de nosotros. En el nombre maravilloso de su amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, primero que todo tenemos que identificar dos cosas. Lo primero, ¿cuáles son las obras de la carne y el fruto del Espíritu? Vayan conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 16 y vamos a leer hasta el versículo 26. Dice primero que todo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cuál es el problema de nosotros? ¿Cuál es la lucha que nosotros tenemos en la mente y nuestra carne? Voy a citarles un tema muy interesante, un párrafo que está en Romanos, para poder entender cuál es el problema que nosotros tenemos. Romanos capítulo 7, versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Prácticamente está diciendo Pablo que somos esclavos ¿de qué? Del pecado. Y dice también el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora, ¿qué es lo que está tratando de decir Pablo? ¿Por qué Pablo dice, yo no sé lo que pasa conmigo? Yo quiero hacer el bien, pero me hallo haciendo el mal. Dios dice que me vaya a la derecha, pero me termino yéndome ¿a dónde? A la izquierda. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 dice lo siguiente. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley está hablando acá? ¿La ley divina de Dios o la ley del pecado? La ley del pecado, ¿cierto? Vayamos a Romanos capítulo 7, versículo 16 dice, y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. Primero que todo, ¿Pablo se puede contradecir? ¿La Escritura se puede contradecir? ¿No es así? No. No se puede contradecir. Porque el versículo dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora, ¿cuál es el pecado que mora en Pablo? ¿O cuál es el pecado que mora en nosotros? Porque Gálatas 5:19 nos explica cuál es la ley del pecado, cuál es la ley o la naturaleza pecaminosa que nos lleva a quebrantar la ley de Dios. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Dónde encontramos esto? ¿Dónde encontramos esta ley del pecado? Vayamos a Éxodo, capítulo 20. Vamos a leer algo que la mayoría de los cristianos pasan por alto y se contradicen al decir que estos mandamientos solamente eran ¿para quién? Para los judíos. Dice, Éxodo 20, versículo 2 en adelante dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Tratamos de entender esto. ¿Qué dijo Pablo? Que nosotros somos esclavos de ¿qué? Egipto, ¿qué representa para nosotros? Pecado. El mundo. Egipto representa el mundo. Si lo leemos de esta forma diría, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué del mundo, de casa de servidumbre. Yo te rescaté del mundo. Yo te elegí del mundo. No porque tú me elegiste a mí, dice el escrito. No, ¿por qué fue? Porque Él nos ha elegido. Cuando leemos estos mandamientos, que son los 10, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no te inclinarás a ella ni las honrarás, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablas contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás en la casa de tu prójimo. Pero ¿qué es lo que ha hecho el cuerno pequeño? ¿Qué ha hecho el anticristo? Ha eliminado estos mandamientos. ¿Cuál es la ley del pecado? Si Dios dice no mates, la ley divina, la ley santa, la ley de justicia, ¿qué es lo que dice la ley del pecado? Mata. Si le dice no adulteres, la ley divina de Dios, ¿qué dice la ley del pecado? Adultera. Pero esas personas que hacen esas prácticas, ¿heredarán el reino de los cielos? Lo dice Gálatas. Mis hermanos, vayamos a Efesios 5:8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. O sea, ¿en qué tiempo? Cuando el Señor te sacó ¿de dónde? De Egipto. Cuando Dios te sacó del mundo. Nosotros, ¿en qué estábamos? En tinieblas. El Señor dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz ¿en quién? En el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Por qué? Vamos a volver, mis hermanos, a Gálatas, porque hay que hacer una comparación de versículos y versículos. Porque ya leímos, por ejemplo, cuál es el fruto de la carne, ¿cierto? Más el Gálatas 5:22 dice, ¿cuál es el fruto de qué? Del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. ¿Por qué no hay ley? Porque por instinto nosotros, ¿qué vamos a hacer? Obedecer la ley. No es que la ley sea mala. Nosotros somos los malos. Nosotros somos los pecadores. Nosotros somos los miserables. Nosotros somos los que nos descarriamos. Nosotros somos los que elegimos el mundo. Somos nosotros. El problema no es la ley. El problema somos ¿quiénes? Nosotros. Versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando nosotros
nos bautizamos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que aceptamos? Cuando uno se bautiza aceptando a Jesús, nosotros prácticamente lo que estamos aceptando, primero que todo, es la gracia y la salvación de Cristo, pero también estamos aceptando otra cosa importante: ser miembros de la familia celestial. Y ser parte de la ciudadanía celestial conlleva una responsabilidad. Yo pregunto, un país sin ley, ¿qué pasaría? Tenemos ejemplos, ¿cierto? Venezuela, Cuba, no hay ley ahí, ¿cierto? La gente, ¿cómo vive? Con temor. El hermano Oliver Coronado dijo, tú te quedas una noche en Caracas y desapareces. Solamente por quedarte la plaza de la metrópoli de Venezuela. Porque no hay ley. Se mata, se adultera, se asesina, ¿qué más? Se viola, se levanta falso testimonio para meter preso a las personas. ¿No es así? ¿Quién está gobernando ese país? ¿Dios o el diablo? ¿Los frutos del Espíritu están ahí? No y sí. La mayoría puede que no lo respeten, pero hay un remanente pequeño en cada país. Y ese remanente se ve reflejado en la persecución. Cuando el pueblo de Dios es perseguido, ¿qué pasa? ¿Se ven los verdaderos hijos o no? Se ven los verdaderos hijos. Aquellos que ¿qué quieren? ¿Mantenerse en qué? ¿En los frutos de qué? Los frutos del Espíritu. El versículo 29 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, yo pregunto, ¿cuál es el error de los hermanos protestantes? Yo vivo en la gracia, no vivo bajo la ley. O sea, tú puedes decir, yo abuso de la gracia de Jesucristo y no me importa la ley. Yo puedo hacer lo que yo quiera, a fin de cuentas Jesucristo me salva. ¿Es eso lo que dice el Señor o no? ¿O qué dice el fruto? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? O sea, el fruto de la carne. Lo vamos a leer de nuevo, dice. Gálatas 5, 19 dice al 21. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Y aquí lo que vamos a leer habla en relación a la ley del pecado. Habla en relación a lo que es contrario a la ley de Dios. Porque dice, adulterio. ¿Y la ley de Dios qué dice? No adulteres. Fornicación, inmundicia, lascivia. El otro dice, idolatría. ¿Qué dice la ley de Dios? No adores ¿qué cosa? ¿Y esos ídolos qué son? ¿Son simplemente estatuas? Sí, son ídolos. Pero cualquier cosa que nosotros pongamos por encima de Dios es nuestro ídolo. El trabajo por encima de ir a predicar. ¿Cierto? Los hijos por encima de Dios. Y así vamos viendo cada paso que realmente nosotros nos estamos haciendo lo que Dios quiere. Porque dice idolatría. ¿La hechicería está penalizada por Dios? Enemistades. ¿Qué pasa? ¿Qué dijo Jesucristo? En contra del odio a tu hermano. ¿Ya eres qué? Un homicida. Pleitos, celos. ¿Por qué Lucifer cayó del cielo? Tenía celos de nuestro Señor Jesucristo. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué cosa? ¿Queremos heredar el reino de Dios? ¿Queremos ver al Padre? Apartándonos de estas cosas. Nos tenemos que alejar de estas cosas. Porque el fruto del Espíritu Santo está en armonía ¿con qué? Con los 10 mandamientos de la ley de Dios. Porque dice el versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos,
irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día dentro de las iglesias en general? ¿Cómo está la envidia? ¿Cómo está, digamos, el que quiere ser patrón de los hermanos? Yo soy anciano y yo quiero mandar. Yo soy pastor y lo que digo es lo que se hace. ¿Dónde está la humildad de Cristo ahí? ¿Acaso Cristo hizo eso cuando caminó con nosotros en la tierra? No lo hizo. Entonces yo pregunto, ¿por qué hay tantos que se creen, qué cosa? Jefes. ¿No es así? Porque vamos a ver ahora Efesios 5, 9, que nuevamente habla del fruto del Espíritu. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y tu palabra, ¿qué es? Verdad. ¿Qué más dice? Lumbrera a mis. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la? Es verdad, ¿cierto? Y es una luz que nos lleva a dónde? Entrad por la puerta estrecha, porque muchos entran por la puerta. ¿Dónde está la puerta ancha? Los frutos de la carne. ¿Dónde está la puerta estrecha? Los frutos del Espíritu. ¿Y cuál es la recompensa después de pasar esa puerta? Meterte en ese camino angosto, con piedras, con espinas, con maltratos, con asesinatos, con vituperios. ¿Cuál es la recompensa? ¿A quién vamos a ver cara a cara? ¿Qué es lo que los discípulos querían cuando Jesús se fue? ¿Cuál era su esperanza cuando murieron? ¿A quién? Ver a su Señor, por el cual cada uno de nosotros debiese de estar agradecido por el sacrificio que hizo por nosotros. Porque dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis, ¿aquí va a parar? Comprobando lo que es, ¿qué cosa? ¿Agradable a quién? ¿A tu vecino? ¿A tu hermano? ¿Al presidente de la República? ¿Al diputado? Lo que es agradable para tu Señor. ¿Y qué es lo que es agradable al Señor? ¿Qué dice? Vamos a leer Juan 15. ¿Qué es lo que es agradable para Jesús, nuestro Señor amado? Dice Juan 15, versículo 7. En adelante dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que permanecer en quién? ¿De qué forma? Dice, en esto se glorifica mi Padre. O en esto nosotros, ¿a quién glorificamos? A nuestro Padre. En esto glorificamos en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué cosa? Mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Y dónde se ve reflejado el amor? Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en qué? En mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en quién? En vosotros. Y vuestro gozo sea, ¿cuál es el gozo? Verlo cara a cara. Pero primero tenemos que pasar ¿por qué? Por la escuela de Cristo, por la universidad de Cristo. Tenemos que pasar primero por la puerta estrecha, por las dificultades, por los vituperios, por el asesinato si es necesario. Como Él dio la vida por nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dar la vida por Él. Porque dice acá, versículo 5:11,
Piensa que aquí no es que está hablando Pablo, porque aquí está siendo inspirado por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Porque dice el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Qué dice? ¿Tenemos que quedarnos callados que entra la idolatría dentro de la iglesia? ¿No tenemos que quedar callados porque el pastor celebra su día, por ejemplo? ¿O el anciano celebra su día? Día del pastor, día del anciano, día del aventurero, día del conquistador. Tenemos que quedarnos callados porque los... Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice? Reprendedlas. Eso dice, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Pregunta, ¿nos tenemos que quedar callados ante todas las abominaciones que está haciendo el cuerno pequeño? ¿No tenemos que quedar callados que el papado quiere eliminar los 10 mandamientos de la Escritura y establecer 10 mandamientos de hombres? No, mis hermanos. Dice, reprendedlas. Él no dice reprended al pecador, no, reprended las obras. Reprender lo que está pasando dentro de cada iglesia. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, por la palabra, dice, por lo como dice la Biblia, son hechas de este mundo. Nuestro Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Nuestro Dios es la luz, la cual nos ilumina la conciencia para poder despertar y abandonar los deseos de la carne, abandonar que es Egipto, abandonar el mundo. Porque dice, versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Dónde encontramos esto? En el mensaje de qué iglesia? La Odisea, que será vomitada. Y muy pronto la iglesia de la Odisea va a ser vomitada, porque la verdadera prueba ya viene. Ya viene el día de la persecución, ya viene el día de la prueba, ya viene el día que vamos a poder ver a nuestros verdaderos hermanos y aquellos que no son parte de nosotros serán ¿qué? No echados, ellos solo se van a ir. Porque el que quiere permanecer en luz, ¿dónde se queda? Y el que quiere permanecer en las tinieblas, en las tinieblas. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué significa la palabra necio? Que no tiene sesos, que no piensa. Esa es la persona necia. ¿Son duras las palabras de la Biblia? ¿Son duras las palabras que el Señor nos dice? Si la palabra de Dios no te da una bofetada cada día, entonces no la estás recibiendo. Si la palabra de Dios no te hace arrepentirte de tu vida pecaminosa, entonces de nada te vale escuchar la palabra de Dios. Dice el 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué cosa? ¿Son buenos los días? ¿O son días malos? Ya no hay días buenos. Y una cosa, nunca hubo días buenos. Nunca. No, es que yo tuve un día, una fecha que yo tenía dinero, que tenía esto, pero cuando se terminó todo, ¿qué pasó con ese individuo que era cristiano? Cuando llegó el día malo, ¿lo soportó? ¿No lo soportó? ¿La ley de Dios está siendo pisoteada? La ley que te dice, no sigas los deseos de la carne, ¿está siendo pisoteada? Está siendo pisoteada. ¿Y por quiénes? Por los incrédulos, por los que no tienen, ¿qué cosa? Sesos.
Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Pablo dice, no seáis sin, ¿qué cosa? Eso dice el griego. Insensato, el griego significa sin sesos, que no ocupa el cerebro, que no quiere leer, que no quiere escudriñar. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disilusión, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Qué es lo que representa el vino? Doctrinas falsas. ¿Quién se aborrece? Porque ha hecho beber, ¿qué cosa? El vino de su furor, ¿a quién? ¿Solamente a una nación? ¿A un pueblo? ¿O a todas las naciones? El Vaticano, el papado, ha hecho beber el vino de su fornicación, de su adulterio, de su prostitución. ¿A quién? A todas las naciones. 19. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos. ¿Por qué dice con salmos? ¿El salmo qué es? Un cántico. Eso dice, cantad salmos. ¿Qué hay en los salmos? ¿Hay profecía en los salmos? ¿A quién muestra los salmos? A Jesucristo. Hablad entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor. Amén. Como verán, ya hemos analizado Galatas 5, 16 al 26 y Efesios 5, del 8 al 20. Hemos identificado entonces cuáles son las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Pero hay un problema que nosotros tenemos, porque dice frutos, o sea, las obras de la carne, pero ¿cuál es el miembro más peligroso que nosotros tenemos? ¿Cuál es el miembro más peligroso que nosotros tenemos? ¿Qué serían los ojos? ¿Serían los oídos? ¿Sería la lengua? ¿Sería el tacto? ¿Qué es? Vayamos a Santiago capítulo 3. Identifiquemos cuál es el miembro más peligroso del hombre. Título: la lengua. ¿Cuál es el miembro más peligroso? La lengua. Leamos Santiago capítulo 3, versículo 1. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mucha condenación. Yo pregunto, mis hermanos, los pastores que están prostituyéndose con Babilonia, con el Vaticano, los que van a visitar al Papa, los que se postran ante el Papa, los que le rinden homenaje al Papa, los que le ponen alfombra como los luteranos al Papa, los que le tocan campanas como los luteranos al Papa. ¿Qué pasará con ellos? No os hagáis maestros sabiendo el qué. Que la condenación es qué, poca o peor. Dios tenga misericordia de estos hermanos que se están vendiendo, que se están prostituyendo como unas prostitutas. ¿A quién? Al papado. Dios tenga misericordia de Ted Wilson y de todos los que están en medio de ellos, que se están vendiendo al Vaticano, que ellos mismos han dicho, tú no tienes derecho de ir a cambiarle la religión a nadie. ¿No eso fue lo que dijo Ted Wilson con su grupito de vendidos? Lo hizo. Tú no tienes derecho de cambiarle la religión a nadie. ¿Y quién está cambiando la religión? Tú no tienes derecho de predicar el mensaje de los 3 ángeles. Eso fue lo que dijo.
¿Qué es lo que ocupó Ted Wilson? ¿Qué miembro ocupó para blasfemar en nombre de Dios? La lengua. Versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. O sea, ¿qué miembro domina el cuerpo? La lengua. Versículo 3 dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Qué hace la lengua? La lengua, mi amigo, te maneja tu cuerpo. Entonces la lucha del fruto de la carne con el fruto del espíritu, ¿cuál es? La lengua y el cerebro. La lengua y el pensamiento. Porque tú primero piensas y después hablas y actúas. Versículo 4 dice, mirad también las naves. Hay un ejemplo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosas vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que la gobierna quiere. Un barco gigante. Un ejemplo, el Titanic. ¿No era el barco más grande de su época? ¿Y qué pasó con el capitán, que era un jesuita? Él manejó ¿qué cosa? El timón. ¿Y qué hizo con el barco? Lo estrelló. ¿Por orden de quién? De su Dios el Papa. Para matar a los protestantes que estaban dentro del barco. Un barco pequeño, no, era un barco gigante, pero ¿cómo era gobernado? Por un timón y un individuo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua puede destruir millones de personas. Otro ejemplo, ¿cuál tenemos? Adolfo Hitler, Stalin. ¿Tenían elocuencia para hablar? ¿Tenían el poder de convencimiento para hablar? Lo tenían. ¿Y qué hicieron con esa sabiduría que Dios le otorgó? ¿Cuántos judíos murieron? ¿Cuántos cristianos murieron en los campos de concentración? ¿Cuántos adventistas? ¿Cuántos metodistas? ¿Cuántos calvinistas? ¿Cuántos luteranos murieron a manos de Hitler y Stalin? ¿Los inquisidores de quién? Del papado. Versículo 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el Seol. Aquí dice infierno, pero todos sabemos lo que significa infierno. Seol. ¿Qué hace la lengua? Activa cada miembro del cuerpo. A veces cuando decimos una palabra hiriente, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? En mi caso se pone rojo. Me duele el estómago. La mano tiende a levantarse. ¡Ah! ¿Sí o no? ¿Qué está dominando el cuerpo en ese momento? ¿Por qué no pensé antes de haber dicho eso? ¿Han dicho eso, no? ¿Por qué no medité en vez de haberle dicho eso a mi esposo? Haber herido a mi esposa. Haberle dicho una grosería a mi hijo. ¿Por qué no pensé? ¿No es eso? ¿Quién dominó el cuerpo en ese momento? ¿Quién dominó las emociones? La lengua. ¿Cuál es el miembro más peligroso entonces? La lengua. Porque toda naturaleza, versículo 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza
humana. Figueroa, ven, Pepito, ven para acá. ¿Qué hace el perrito? ¿No es así? Tenemos el ejemplo del pastor de las ovejas. ¿Qué dice el Señor? El pastor, ¿qué dice? Oye y viene. A veces no nos damos cuenta cuál es el verdadero problema o cuál es el miembro más peligroso, pero Santiago lo dice. Es nuestra lengua. El versículo 8 dice algo que a lo personal me preocupa por mí mismo, también me preocupa por los miembros de la iglesia. Porque dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, llena de veneno mortal. ¿Cómo la compara Santiago la lengua? Un veneno mortal. ¿Por qué lo dice? Con ella, versículo 9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, ¿cierto? Lo hacemos cuando cantamos, oramos, leemos la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Qué ocupamos? ¿Qué estoy ocupando yo en este momento? Si yo no tengo lengua, ¿podría hablar? Intentemos, No puedo. Si no tengo lengua, no puedo hablar. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de ¿quién? Por ende, si maldecimos a los hombres, ¿a quién estamos maldiciendo? A Cristo, el cual dio la vida por ellos. Pregunta. ¿No tenemos que preocupar por los sodomitas? ¿No tenemos que preocupar por la adúltera? ¿El ladrón? ¿El asesino? ¿No tenemos que... ¿Por qué no tenemos que preocupar por ellos? Porque fueron hechos ¿qué? ¿Semejanza a quién? A nuestro Dios. Si nosotros no damos a demostrar el amor y utilizamos la lengua para maldecir en vez de bendecir, estamos haciendo el trabajo del enemigo. Porque, ¿qué significa Satanás? Adversario, calumniador, ladrón, homicida, impostor, padre de la mentira. ¿Y quién es el príncipe de la luz? ¿Se dan cuenta a lo que estoy hablando, mis hermanos? ¿Se dan cuenta la importancia de tener cuidado con nuestra lengua? ¿A cuántas personas podemos seguir utilizando la lengua? ¿A cuántas personas les podemos cerrar la puerta por nuestra negligencia? ¿Somos embajadores de Cristo en la tierra? ¿Somos representantes de su reino en la tierra? Si no podemos representar el fruto del Espíritu Santo en la tierra, ¿lo podemos hacer en el cielo? Si no lo podemos hacer en la tierra, menos en el cielo. Versículo 10 dice, de una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago dice, hermanos, esto no puede seguir así. Jesús dice, hermanos, basta de maldecir a tu hermano. Basta de quedarte callado ante la apostasía. Basta de vivir a través de los frutos de la carne, mas vive de los frutos ¿de quién? Del Espíritu. Versículo 11 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua de dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿De dónde aprendió esto Santiago? ¿Quién dijo esto? El Señor Jesucristo. ¿Qué pasó cuando vio el árbol con higos y que supuestamente tenía apariencia de dar frutos
pero que realmente no tenía frutos. ¿Qué hizo el Señor con ese fruto? O sea, con ese árbol. Lo maldijo. ¿Y qué pasó con el árbol? Se secó. Eso va a pasar con nosotros. Si nosotros seguimos trabajando a través del fruto de la carne, si nosotros seguimos diciendo que la ley es pecado, que la ley es una maldición, sí, mi hermano, es una maldición para aquel que no la obedece. Es una maldición para aquel que quiere vivir a través de los frutos de la carne. Para esa persona es una maldición, pero para nosotros que conocemos la verdad, no puede ser una maldición. Es una bendición. Porque, ¿qué dice Romanos? ¿Qué es la ley? Es un espejo que me da a demostrar lo inmundo que soy. Es un espejo que me da a demostrar lo feo que soy. Y que necesito que alguien venga, me arregle el cabello, me lave la cara, me ponga vestiduras blancas y me cambie el carácter. Por nosotros es imposible, pero para Cristo es imposible. Vamos a terminar leyendo un versículo. Romanos 8, versículo 31 al 39. Y aquí lo vamos a leer de recorrido, todo completo. Dice, me gustaría que todos leyamos al mismo tiempo el versículo 31 y yo voy a leer el otro. Cuando tengan listo me avisen, lo vamos a leer todos juntos. Y yo leo después del 32 al 39. Pero hermanita, del 8 al 31. 8:31. Y ya cuando tengan todo listo me avisan para que todos lo leamos en voz alta. Cuando vean que lo tengan listo me avisan. 31. Romanos 8:31. ¿Estamos listos? 3, 2, 1. Ahora, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? De nuevo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Versículo 32 dice, yo lo voy a leer, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede ¿por quién? Por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos. Todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que, repitan conmigo, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Nosotros amamos primero a Dios o Dios nos amó primero a nosotros? ¿Somos qué? ¿Somos vencedores, cierto? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo, Señor, pues Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, mis hermanos, ¿qué entendieron por el mensaje que acabamos de leer? ¿Cuál es nuestro problema? Los frutos de la carne. ¿Y cuál es el miembro más venenoso que tenemos nosotros? La lengua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? ¿Frenar qué cosa? La lengua. Saber conducir la lengua nuestra. Amén. ¿Y vivir en qué? El fruto del Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu nos guíe. Dejar que Él nos pueda guiar hacia los verdaderos frutos que Dios quiere que llevemos. Porque la fe sin obras, ¿qué es? ¿Y dónde están las obras? ¿O no, en obedecer qué cosa? La palabra de Dios. Dios dice, yo les di mis estatutos, les di mis mandamientos, para que los pusierais en qué? En obra. Es absurdo que el mundo cristiano diga que no estamos bajo la ley. ¿Y cómo vas a dar a demostrar los frutos que llevas si no estás bajo la ley? Si tú tienes, si nosotros tenemos ese concepto, nosotros simplemente estamos haciendo las obras de qué? De la carne. ¿Pero Dios quiere eso? Con esto termino, mis hermanos. Pongámonos de pie. Vamos a orar de pie en este momento. Y si es posible, mis hermanos, me gustaría que nos acercáramos todos. Nos acercáramos como hermanos en Cristo. Y oremos. Vengan. Hinquémonos todos juntos de rodillas. Y oremos a nuestro Señor. Inclinemos el rostro. Primero que todo, démoslo. Toquémonos así un abrazo cada uno, como hermanos que somos. Eso, así mismo, mis hermanos. Eso. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, bondadoso Dios, aquí está un grupo que queremos guardar los mandamientos de Dios y también tenemos esa fe ciega en Cristo Jesús. Somos pecadores, Señor. Somos incrédulos. Nos hemos apartado de tu ley. Hemos hecho lo malo ante tu presencia. Pero sabemos que la gracia nos justifica. Pero también sabemos que nosotros, Señor, no tenemos que abusar de esa gracia. Nosotros queremos vivir a través de los frutos del Espíritu Santo y no de los frutos de la carne. Ayúdanos a refrenar el miembro más peligroso que tenemos, que es la lengua, porque a través de la lengua hemos hecho daño a padres, madres, hijos e hijas, amigos, amigas, hermanos. Pero Padre, queremos cambiar, queremos ser semejantes a su Hijo. Ayúdanos en este momento a poder encomendarnos en su santa presencia y apartarnos del mal y no hacer las obras de la carne, no a dar ese fruto asqueroso que nos ha apartado de su presencia por tantos años. Gracias por el amor, gracias por la misericordia, gracias por estar presente, gracias por sacarnos de Egipto, que simbólicamente significa el mundo. Gracias por rescatarnos de la esclavitud del pecado. Gracias por apartar al enemigo para que no los tiente. Y si en el caso que nos tiente, sabemos que usted nos va a dar la salida para no caer en la tentación. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, que estás ahí a través de las redes sociales, si has escuchado este mensaje es para que tú, mi amigo, puedas arrepentirte, porque donde hay arrepentimiento hay perdón de pecados. Pero si no te arrepientes, vas a estar dando esos frutos que al Señor no le agrada, porque el que lleva esos frutos no entrará en el reino de los cielos. Mi llamado en este momento para ti, mi amigo, es que te encomiendes a Cristo Jesús,
que pongas tus pecados a los pies y que te dejes lavar por la gracia de nuestro Señor, con esa sangre bendita que fue entregada en la cruz del Calvario, por aquel que en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero en este momento tú ya no tienes excusa, porque tú ya sabes lo que estás haciendo. Que Dios te bendiga y que el Señor te siga prosperando. Feliz sábado. Maranata. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Viene pronto. Amén. Que Dios te bendiga, mi amigo, mi amiga.